esto. Quisiera hablar sobre el evangelio del reino. Escúcheme bien. No se puede cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas sin entender lo que significa el reino de Dios. La palabra de Dios dice que este evangelio será predicado por todo el mundo y entonces vendrá el fin. Habla de el evangelio del reino. Escúcheme bien. Quiero que note unas cuantas cosas, por favor. Cuando habla del evangelio del reino, no está hablando del evangelio de una iglesia, no está hablando del evangelio de una persona. Está el evangelio que viene de Dios. No podemos cambiarlo. Tiene que ser exactamente como la palabra de Dios lo dice. Si hay un rey que se llama Cristo Jesús, tiene que haber un reino entonces. Y yo quiero que usted entienda, porque desgraciadamente, marque lo que le voy a decir aquí. La mayoría de los cristianos, no estoy hablando de la gente del mundo, porque eso nadie lo entiende. La mayoría de los cristianos no entiende lo que es el evangelio del reino. No es meramente el evangelio, no, es el evangelio del reino, porque la Biblia dice, el apóstol Pablo, él dijo en el libro de Gálatas: si alguno predica otro evangelio, el tal sea anatema. Estamos hablando del evangelio del reino. En esta tierra, así a introducción, hay dos reinos. Ya se los he dicho muchas veces, pero escúcheme bien. En Colosenses capítulo 1 versículo 13 lo dice. Dice, hablando de Dios, dice: Dios nos ha librado, nos ha rescatado, nos ha sacado del reino del poder de las tinieblas. En otras palabras, ya antes de Cristo Jesús, es más, toda la gente sin Jesucristo vive en el reino de las tinieblas, por ignorancia o por voluntad. Pero todos viven en el reino de las tinieblas. Así lo dice la palabra de Dios. Es más, usted antes de venir a Cristo Jesús estaba viviendo en el reino de las tinieblas. Aquí lo dice claramente, Colosenses 1:13. Dios nos ha librado, nos ha rescatado, nos ha sacado del reino de las tinieblas. Y note cómo dice: nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Varias cosas que notamos aquí en este versículo. Nos ha trasladado. En primer lugar, notamos que hay dos reinos. Nos ha librado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Quiere decir que hay dos reinos aquí en esta tierra. Dos reinos espirituales que son invisibles, pero que realmente se hacen visibles de otras maneras. Se los voy a enseñar. A través de lo que miramos que muchas veces en varias cosas está reinando literalmente el reino de las tinieblas. En otras cosas miramos el reino de Dios moviéndose. Dos reinos operando en esta tierra. Y esos dos reinos necesitan hombres y mujeres para poder operar en esta tierra. ¿Por qué? Porque el reino de las tinieblas es espiritual. El reino de Dios también es espiritual. Necesita hombres y mujeres como usted y como yo. Tanto el reino de las tinieblas necesita hombres y mujeres para operar para poder operar en esta tierra. También el reino de Dios necesita hombres y mujeres para que le permitan operar en esta tierra, porque ellos son espíritu, ellos no tienen un cuerpo. Entonces tienen que operar a través de un espíritu, a través de cuerpos. Entonces hay dos reinos. En primer lugar miramos que hay dos reinos. Hay el reino de las tinieblas, hay el reino de Satanás y hay el reino de Dios. Y aquí nos dice otra cosa, nos dice la escritura. Dice: hemos sido librados del reino de las tinieblas. ¿Qué significa eso? Si hemos sido librados del reino de las tinieblas, significa que en tiempo atrás, tanto usted como yo vivíamos en el reino de las tinieblas. O sea, vivíamos en el reino del diablo. Ah, no, yo nunca he vivido en el reino del diablo, dice usted. Pues yo no sé, entonces una de dos: o usted está mintiendo o Dios está mintiendo. Pero la palabra de Dios dice claramente: hemos sido librados del reino de las tinieblas. Si hemos sido librados del reino de las tinieblas, eso significa que en tiempo atrás vivíamos en el reino de las tinieblas. Y algunos inclusive quizás todavía vivimos en ciertas áreas de nuestras vidas. ¿Alguien me está escuchando? Entonces aquí lo dice claramente. Quiero que entienda, vuelvo a lo mismo, la mayoría de la gente no entiende lo que significa el evangelio del reino. Y si una persona no entiende lo que significa el evangelio del reino, no puede vivir esa vida cristiana victoriosa. Entonces es importante que lo entienda, súper importante. Por eso ponga mucha atención a lo que le estoy enseñando. Aquí enseñamos. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, en ese momento Dios nos traslada
nos cambia de habitación, si pudiera decir. Nos traslada del reino de las tinieblas y nos pone en el reino de Dios. Posicionalmente, ya hemos sido, si usted ha aceptado a Cristo Jesús como Salvador, posicionalmente, espiritualmente, usted ya ha sido cambiado, ya no vive, ya vivimos, o más bien ya vivimos en el reino de Dios. Escúcheme bien, marque aquí lo que le voy a decir aquí. Aquí dice, ya vivimos en el reino de Dios. Cuando usted se cambia de casa, ya no vive en la misma casa, ahora vive en otra casa. Aquí dice la Biblia que antes vivíamos en la casa, en el reino de las tinieblas, y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Mucha atención a lo que le estoy enseñando. Escúcheme bien, por favor. Posicionalmente, ya no vivimos en el reino de las tinieblas. Posicionalmente vivimos en el reino de Dios. Pero la triste realidad es que en muchas áreas de nuestras vidas todavía estamos viviendo en el reino de las tinieblas, y no podemos vivir la vida victoriosa viviendo en el reino de las tinieblas. Y ahorita se lo voy a explicar cómo es que podemos no solamente, pues bueno, ya fui trasladado al reino de las tinieblas, al reino de la luz. Bueno, ahora cómo podemos eso que sea una realidad, que se manifieste a través de nuestras vidas, que estamos viviendo en el reino de Dios. Nuestra lealtad, obviamente nuestra lealtad debe de ser al reino de Dios. ¿Por qué? Porque ya no debe reinar en nosotros las tinieblas, porque usted y yo somos ciudadanos del reino de Dios. Nuestra lealtad principal debe de ser aún, escúcheme bien, aún más que México, más que Guatemala, más que Estados Unidos. Nuestra lealtad principal debe de ser donde está nuestra verdadera ciudadanía espiritual, que es el reino de los cielos. De hecho, la Biblia lo dice. Filipenses capítulo 3 versículo 20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos. Al momento que usted se entrega a Cristo Jesús, se transforma en un ciudadano del reino de los cielos. Entonces usted, escúcheme bien, cuando yo he ido a un juego de fútbol aquí en Houston, Texas, he visto a veces que juega México contra Estados Unidos. ¿Me está escuchando? Y cuando miro que juega México contra Estados Unidos, en general, las personas que sean ciudadanos del reino de México, o más bien del país de México, cuando México mete un gol, gritan ¡gol! Y se emocionan. Pero normalmente las personas que son ciudadanos, uno que otro no lo hace, pero la mayoría de las personas que son ciudadanos de Estados Unidos, cuando Estados Unidos mete un gol, gritan ¡gol! Y normalmente, si le pregunto a una persona ciudadana de Estados Unidos, me refiero nacido aquí en Estados Unidos especialmente, si usted le pregunta ¿a qué equipo le vas? Y dice a Estados Unidos, y algunos se enojan. ¿Pero por qué le vas a Estados Unidos? Bueno, pues porque nació en Estados Unidos. ¿Hello? ¿Alguien me está escuchando? Entonces, ¿qué pasa? En otras palabras, apoya al equipo de donde la persona es. Ahora, de vez en cuando habemos algunas personas, no se vayan a enojar conmigo por favor, pero habemos algunas personas que ya tenemos mucho tiempo aquí en Estados Unidos, que estamos, como el caso mío. Yo soy casado con una ciudadana americana, mi esposa. Todos mis hijos son ciudadanos americanos nacidos en Estados Unidos. Entonces, cuando juega Estados Unidos contra México, no se enoje conmigo por favor, porque al final de cuentas esas cosas no son de tanta importancia. Pero cuando juega Estados Unidos contra México, le soy sincero, yo amo a México, pero le soy franco, yo le voy a Estados Unidos. ¿Por qué? Por varias razones. Número uno, porque ya tengo mucho tiempo viviendo en Estados Unidos. Número dos, porque ya me siento, aunque soy nacido en México, me siento ya más con pertenencia aquí. ¿Por qué? Porque aquí me casé, aquí tengo mi familia, aquí tengo mis hijos. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo apoyo a mi familia. Pues escúcheme bien, cuando ya empezamos a entender que somos del reino celestial, apoyamos más la ciudadanía del reino celestial aún que las cosas terrenales, y nuestra mirada más que las cosas terrenales está en las cosas de arriba. Pero para eso hay que recibir revelación. Nuestra ciudadanía es en los cielos. Aquí en esta tierra somos embajadores o representantes del reino de Dios. Bueno, así deberíamos de ser. Una persona que vive en el reino de Dios
que entienden lo que significa vivir. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Dios. Vivo en el reino de Dios, pienso el reino de Dios, duermo el reino de Dios, camino el reino de Dios, me levanto el reino de Dios. Estoy totalmente, llámeme fanático, loco, bobo, pero estoy totalmente enfocado en avanzar el reino de Dios en esta tierra. ¿Y por qué eres así? ¿Eres fanático? No, es que soy ciudadano del reino de Dios. Entiéndeme, por favor. Y aquí inclusive somos embajadores o representantes de ese reino. Un embajador, por ejemplo, de Colombia, cuando está aquí en Estados Unidos, su lealtad principal está a su país, Colombia, aunque vive en Estados Unidos. Pues un embajador del reino celestial, su lealtad principal está al reino de Dios, a Dios, por sobre encima aún de cualquier país. ¿Alguien me está entendiendo? Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 20 lo dice. Así que somos embajadores en el nombre de Dios. ¿Qué significa que somos embajadores? Escúcheme bien. Significa que aquí en esta tierra estamos representando el reino de Dios. Yo le hago la pregunta: si se le siguiera a usted con una cámara y con micrófonos y inclusive hasta con una detectora que pudiera leerse hasta sus pensamientos y las intenciones de su corazón, después de una semana se podría decir que usted realmente es un representante del reino de Dios. Y si no, vamos a empezar a ponernos las pilas, como dicen por allá en Centroamérica. Vamos a empezar a alinearnos con el reino de Dios, porque no se puede cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas sin entender y recibir la revelación de lo que le estoy hablando. No estoy hablando meramente de una doctrina, estoy hablando de revelación. Bueno, rápidamente, así a grandes rasgos, ¿cómo es que principió? Cosas básicas. El reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas principió con la rebelión o la desobediencia del diablo. El diablo no quiso someterse a Dios como el rey de reyes y señor de señores. Se rebeló en contra de Dios. Usted sabe la historia, no me voy en detalle. Y cuando se rebeló, no solamente se rebeló él, sino se rebeló un tercio de los ángeles. Y así principió el reino de las tinieblas. Apocalipsis capítulo 12 versículo 4, escúcheme bien por favor. Ahí dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Note cómo dice: cuando Satanás se rebeló, él se llevó un tercio de las estrellas del cielo. A esas estrellas del cielo se está refiriendo no a las estrellas literales, sino está refiriendo a los ángeles. Un tercio de los ángeles se rebelaron con él. Y así fue como principió el reino de las tinieblas. El propósito del reino, de un reino, es conquistar. Cuando hay un rey, por ejemplo, en el Antiguo Testamento había diferentes reyes. ¿Y qué es lo que querían hacer estos reyes en el Antiguo Testamento? Ellos querían conquistar territorio. Cuando se habla de reinado es fácil entenderlo cuando entendemos el Antiguo Testamento. Estos reyes querían conquistar territorio, conquistar territorio, conquistar territorio. Pues escuchen bien, pues de la misma manera, dicho en este contexto, el reino de Dios quiere conquistar territorio en esta tierra. La mayoría de los cristianos no entienden lo que es el reino de Dios. Y si no entiende, imagínense que una persona se vaya a la guerra y no entienda lo que está peleando. Imagínense que una persona quiere cumplir el propósito de Dios y no sabe cuál es el propósito de Dios. La mayoría de los cristianos, entonces lo vuelvo a repetir, no entienden lo que es el reino de Dios. Y a causa de eso, el diablo engaña a muchos creyentes. Hoy, ay de nosotros, escúcheme bien, ay de nosotros si morimos, ay de usted si usted muere sin cumplir el plan de Dios para su vida, que es avanzar, conquistar territorio para el reino de Dios. Esa es una desgracia. Aquí
Aquí murió una persona que tenía un gran potencial para el reino de Dios, pero al final de cuentas no hizo nada, o muy poquito, muy abajo del potencial que Dios tenía para su vida. Entre más entiendo yo el propósito de Dios, que su propósito es expandir su reino aquí en esta tierra, más me emociono, más quiero hacer para Dios. No quiero morir sin alcanzar más para Dios. Y hay de usted si está conforme con meramente vivir lo que es la vida terrenal: hacer dinero, trabajar, comer, comprar una casa, comprar un carro, o a lo mejor 2 o 3 carros, pero sin entender que nuestro propósito principal, que estamos en esta tierra, es avanzar el reino de Dios. ¿Y qué sucede si usted muere sin cumplir ese propósito? Marcos capítulo 8 versículo 36 nos lo dice: porque ¿qué aprovechará el hombre? Y ahí está. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? Aún si eres exitoso, marca lo que te voy a decir aquí, aún si eres exitoso en todas las áreas que este mundo te puede ofrecer. Un deportista exitoso, un doctor exitoso, un empresario exitoso, un estudiante exitoso. Pues aunque alcances el éxito en todas esas áreas de tu vida, si al final de cuentas no alcanzas el éxito en lo que Dios quería para tu vida, que es expandir el reino de Dios en esta tierra, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y hasta terminara quizás hasta con mucho dinero, y al fin perdiere su alma? ¿Hay algo de malo en ser exitoso? No. Pero si una persona es exitosa en los deportes, pues debe usar ese deporte para avanzar el reino de Dios, esa fama que tiene. Si una persona es exitosa en los negocios, pues debe usar ese dinero para avanzar el reino de Dios. Si una persona es exitoso como doctor, pues debe usar esa popularidad, eso que él tiene, esos recursos que él tiene, para avanzar el reino de Dios. No, Dios no está en contra de que seamos exitosos. Dios está en contra de que nos desenfoquemos. Llegó el momento cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto. Marque lo que le digo. Cuando los sacó de Egipto, Dios los quería llevar a la tierra prometida, pero más que eso, lo que Dios quería para ellos, que fueran una nación santa, una nación de reyes y sacerdotes que expandieran su reino en esta tierra. Pero ¿qué sucedió con ellos? Se desenfocaron y empezaron a poner su vista en las bendiciones de Dios en la tierra prometida. Nada de malo en eso, de que quisieran la tierra prometida, pero pusieron la tierra prometida por sobre encima del propósito de Dios, que era comunión con Él y expandir su reino en esta tierra. Lo mismo sucede hoy en día. Las personas ponen su vista principalmente en lo material, en las bendiciones terrenales, y que Dios no las quiere dar. Pero ponen su mirada principalmente en eso y no ponen su mirada en expandir el reino de Dios. Y no se dan cuenta que si buscamos expandir primeramente el reino de Dios, todas esas cosas y mucho más nos serán añadidas. Aleluya. ¿Me está escuchando? Muchos estamos cristianos, estoy hablando. Estamos divididos entre 2 reinos. ¿A qué me refiero? Con una mano servimos al reino de Dios, pero con la otra todavía estamos sirviendo al reino de las tinieblas, si pudiera decirlo de esta manera. Con un ojo servimos al reino de Dios, pero con el otro ojo estamos sirviendo al reino de las tinieblas. Con una parte de la lengua estamos sirviendo al reino de Dios, pero con otra parte de la lengua estamos sirviendo al reino de las tinieblas. O en otras palabras, tenemos acciones que son para el reino de Dios y acciones que literalmente son acciones que traen vergüenza al reino de Dios y que avanzan el reino de las tinieblas. Esto no puede ser así. Entonces viene la pregunta: ¿qué debemos estar dispuestos a dar para ser personas del reino? Y antes de esa pregunta, quizás la voy a hacer la siguiente. Yo le hago la pregunta porque el plan de Dios es que usted sea una persona del reino.
un hombre del reino, una mujer del reino, un matrimonio del reino, una familia del reino. Aleluya. Pero yo le hago la pregunta: ¿quiere ser usted un hombre del reino? ¿Quiere ser usted tener un matrimonio del reino? ¿Quiere tener realmente una familia del reino? ¿Quiere tener hijos del reino? Amén. ¿Qué debemos estar dispuestos a dar, a sacrificar para poder ser personas del reino? Porque si queremos ser personas del reino, la Biblia nos enseña cómo podemos ser personas del reino. Es más, le hago la pregunta: ¿son todas las personas que se dicen ser cristianos o creyentes hombres y mujeres del reino? ¿Qué es la respuesta? ¿Son todas las personas cristianas realmente personas del reino que están avanzando el reino de Dios? Dígame usted, ¿qué pasaría si de repente la iglesia de Jesucristo aquí en Texas o aquí en Estados Unidos, todas las personas fueran personas del reino? Concentrados en avanzar el reino de Dios. Hermanos, en 2 años tuviéramos un avivamiento increíble, en la que prácticamente toda la gente de Estados Unidos se convertiría. Pero desgraciadamente es un grupito de personas muy pequeño los que realmente sí se preocupan por eso, y más del 90% ni siquiera saben lo que es ser un hombre, una mujer del reino. Bueno, entonces viene otra vez la pregunta: ¿qué debemos estar dispuestos a dar para ser personas del reino? Mateo capítulo 13, versículo 44 nos lo dice, y luego más adelantito el versículo 45 y 46 también. Pero vamos a leer el versículo 44. Mateo 13, 44 dice así: además, el reino de los cielos, ahí está, el reino de los cielos, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Alguien dígalo conmigo: un tesoro escondido. Tesoro escondido. Está tan escondido que mucha de la gente ni siquiera sabe dónde está. Está tan escondido que mucha gente ni siquiera lo ha visto. Está tan escondido que mucha gente no ha recibido la revelación de lo que es el reino de Dios. Está tan escondido que la mayoría de la gente, aún cristianos, ni siquiera entienden, ni siquiera saben lo que es el reino de Dios. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso se va, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra el campo. Quiero que note lo que le estoy diciendo aquí, por favor. Escúcheme, por favor. Quiero que note. Aquí dice claramente que el reino de los cielos es como un tesoro. Hermano, el mejor tesoro que podemos tener es el reino de los cielos. El mejor tesoro que podemos tener no es lo que tenemos en esta tierra, es el reino de los cielos. Pero dice aquí que un hombre lo halla, recibe la revelación, ¡wow!, y dice: yo quiero ser una persona del reino, yo quiero ser un hombre del reino, yo quiero ser una mujer del reino, yo quiero encontrar ese tesoro, yo quiero vivir en el reino de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Dice: gozoso por ello. Aquí dice: se va y vende todo lo que tiene y compra el campo para agarrar el tesoro. O en otras palabras, lo que este hombre hace, y dice: estoy dispuesto a vender todo lo que tengo, a entregar todo lo que tengo, aún mi propia vida, para vivir para el reino de Dios. Algunos que entienden estas palabras quizás las pueden entender, pero dicen: bueno, el precio es demasiado alto. Sí, sí es alto el precio, pero la recompensa es más alta, el gozo es más alto. Y ahorita sigo con la siguiente, escúchame bien. Tengo apenas 2 semanas que principié la escuela bíblica por línea en Tijuana. Tengo jovencitos que tienen solamente escasamente 3 meses de convertidos, que somos estudiantes. Agarré 4 estudiantes que escogimos, y esos 4 le enseñan a más de 40 más.
nuevecitas, personas recién convertidas. Pero empecé a enseñar algunos de los principios que le estoy enseñando ahorita a usted. Les empecé a enseñar cómo predicar. Les empecé a enseñar diferentes cosas. Claro, ellos estudian mínimo 16 horas a la semana. Mínimo. Es una escuela. Y hoy, esta semana, tuve un gozo tremendo, que yo se lo puedo enseñar. Algunos quizás ya lo miraron por Facebook, porque lo compartí. 2 jovencitos de estos 4 dieron su debut apenas predicando ahí en el centro de rehabilitación que tenemos que está en Tijuana. Y cuando los miro predicando, esos jovencitos que son recién convertidos, y los miro que se mueven, se emocionan y le echan ganas para predicar, digo, wow, esto es tremendo. Ese es el tesoro, hermano. Eso vale para mí más que cualquier cosa en este mundo. Y más que lo que le digo, esas son las personas que tenemos planes para solamente de aquí, es muy poquito el tiempo, de aquí a mayo, con la ayuda de Dios, con esos 4 jóvenes, los lanzamos de misioneros, si podemos decir, para principiar una iglesia en Piedras Negras. Ya estoy haciendo todos los planes y todo. Esta semana precisamente mando casi $4,000 para allá, para que cada uno de esos jovencitos, porque ni computadoras tienen, todos miran con un celular, están estudiando con un celular, todos. Les mando ahí las predicaciones en un celular y ahí se ponen ellos a mirarlas, toman notas a mano. O sea, tienen todas las limitaciones que usted pudiera decir, pero no ponen excusa. Queremos avanzar el reino de Dios y aquí tenemos hasta de más, pero lo despreciamos a veces. Esos jovencitos están entendiendo lo que significa vivir para el reino. Y si Dios nos lo permite, en mayo ya principiamos. Imagínense, jovencitos de prácticamente 6 meses de convertidos, o 8 meses, menos de un año de convertidos, empezando a pionar una iglesia nueva. Algunos de nosotros tenemos años de convertidos. Se puede cuando la persona le mira el valor. Para mí, yo estoy dispuesto a sacrificar, a hacer lo que tenga que hacer para ayudar a personas que quieren entender lo que es el reino de Dios y avanzar el reino de Dios. Y de hecho, sea de paso, si usted quizás no puede hacer mucho, pero quiera comprar una computadora para uno de estos jovencitos, bueno, pues cuestan casi como $1,000 cada computadora. Dígame, y le ponemos su nombre a la computadora y hasta le dejamos que el estudiante se comunique con usted y le dé las gracias y fotografías de lo que está haciendo personalmente. No hay mejor inversión que invertir en el reino de Dios, y más en buena tierra que de fruto. ¿Alguien me está escuchando? Denle un aplauso a Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. ¿Qué es el reino de Dios? Mateo capítulo 13, versículo 45 y 46 lo dice. Note cómo dice. También dice Jesús hablando, el reino de los cielos, aquí está otra vez, el reino de los cielos es semejante a un mercador que busca buenas perlas. Este mercador busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, ¡wow! Jamás había visto una perla como esta, dice. Fue, y note cómo dice, y vendió todo lo que tenía y la compró. ¿Qué es lo que eso ilustra? Escúcheme por favor. Ilustra a una persona que se encontró una perla y dice, ¡wow! ¡Qué perla tan preciosa! Ahora, ¿qué es lo que hace? Esta persona dice, yo quiero comprar esa perla. Márquenlo por favor. Y creo que se lo he repetido. Le pregunta de repente al señor dueño de la perla. Le dice, oiga señor, yo quiero comprar esa perla, pero no sé si completo para comprarla. El hombre le dice, no, si completa para comprarla, estoy seguro que se completa. Si completo, se pone contenido. Dígame entonces cuánto cuesta, yo quiero comprar la perla. Y el hombre le dice, bueno, ¿cuánto traes? Saca su cartera y dice, bueno, pues si traigo como $3,000. Bueno,
te cuesta esos $3,000. Agarra los $3,000 y se los da con gusto. Dice, aquí está. Y dice, no, espérate. Y ahora sí deme la perla. Espérate. ¿Ya no tienes nada más? No, señor. Mire, creo que me traigo unas cuantas moneditas aquí solamente. Eso ya es todo lo que me queda. ¿Traes unas monedas? También te cuesta eso. ¿Qué más tienes? ¿Ya no tienes nada más? Pues no, señor, ya nomás tengo mi casa y es todo. ¿Tienes casa? También te cuesta la casa. ¿Qué más tienes? No, pues ya nomás la familia. ¿Tienes familia? Pues también te cuesta la familia. ¿Qué más tienes? No, pues ya nomás tengo el perro y las vacas. Pues también te cuesta el perro y las vacas. ¿Qué más tienes? No, señor, ya ahora sí ya no tengo nada, ya nomás quedo yo. Sí, se me olvidaba. También te cuesta tu propia vida. El reino de los cielos es así. Nos cuesta todo. Señor, ya nada de lo que tengo es mío. Todo es tuyo, Señor. Señor, quiero vivir para tu reino. Quiero vivir en tu reino. Quiero levantarme pensando en el reino. Quiero vivir para el propósito de adelantar el reino de Dios en esta tierra. Te cuesta todo. Por eso es que son pocos los que están dispuestos. Pero Dios anda buscando a hombres y mujeres dispuestos a pagar el precio para recibir el reino. Esa perla de gran precio. Marque lo que le estoy diciendo, porque le estoy enseñando revelación. Este es el evangelio del reino que debemos predicar. Cuando mi esposa y yo nos fuimos de misioneros, de repente dejamos prácticamente todo. Nos fuimos en una van y vivimos, mi hijo lo sabe, en esa van por varios meses y quizás algunos años, viviendo en una van. Pero fueron momentos muy felices, porque sabíamos que estábamos llevando el reino de Dios a otros lugares. No hay mayor felicidad que estar caminando en el reino de Dios, que estar viviendo en el reino de Dios, que estar cumpliendo el reino de Dios, o en algunos de los casos, que estar ayudando a otras personas que llevan el reino de Dios adelante. Yo ya no puedo hacerlo todo, pero sí estoy dispuesto a invertir en personas que van a llevar el reino a otros lugares, especialmente jóvenes. Mateo capítulo 24, versículo 14. Note lo que dice la palabra de Dios. Nótelo, porque esto lo dijo Jesús. Y será predicado este evangelio del reino. ¿Será predicado qué cosa? Dígalo conmigo, ¿qué cosa? El evangelio del reino por todo el mundo. Dios quiere que esto que le estoy predicando hoy sea predicado por todo el mundo. Ese es el evangelio verdadero. No es el evangelio meramente de la prosperidad. No es el evangelio meramente del dame. No es el evangelio meramente para vivir, como muchos dicen, la vida abundante, sino la vida abundante, pero abundante espiritualmente, llevando el reino de Dios adelante. Aleluya. Y será predicado este evangelio del reino. Desgraciadamente hoy se predican muchos otros evangelios, pero no se predica este evangelio. Será predicado este evangelio del reino por todo el mundo, para testimonio de las naciones. Y note como dice, y entonces vendrá el fin. Wow. Pero la pregunta es, ¿será que usted también será uno de los que predican este evangelio del reino? ¿O será que se quedará callado? Dios desea, para poder ser personas del reino, escúcheme bien, es importante que empecemos a cambiar nuestra mentalidad y que empecemos a tener una mentalidad del reino. Kingdom mentality, mentalidad del reino. ¿Qué es una mentalidad del reino? Bueno, por ejemplo, así a grandes rasgos, un empresario, por ejemplo, normal, es meramente un empresario como cualquier otro empresario. Pero un empresario del reino es diferente. Un empresario del reino es la persona que dice: Señor, aún mi empresa te pertenece, y Señor Padre, quiero hacer lo que tenga que hacer y lo que pueda hacer aún, Señor, a través de mi empresa. Sí, claro que sí, quiero que mi empresa prospere, pero quiero que prospere para tener más recursos para avanzar el reino de Dios. Aleluya. Si usted
Me pregunta, pastor, ¿usted quiere tener mucho dinero? Muchísimo. ¿Por qué? Porque entre más dinero tengo, más puedo hacer para avanzar el reino de Dios. Quiero llegar a momentos en que pueda hacer donaciones de $100,000 y más en un solo momento. Pero para eso se necesitan recursos, obviamente. Nada de malo en eso. Pero no, quiero poder gastar así $100,000 en un solo día para comprarme un Lamborghini. Esa no es mentalidad del reino. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy diciendo? Mentalidad del reino. ¿Qué significa entonces una mentalidad del reino? Porque aún la mayoría de los cristianos, cuando nos convertimos, no necesariamente tenemos esa mentalidad del reino. Entienda, por favor, reciba revelación de lo que es mentalidad del reino, porque no se puede avanzar el reino de Dios sin una mentalidad del reino. Romanos capítulo 12, versículo 2 lo dice: no os conforméis al modo de pensar de este mundo. Mentalidad mundana, mentalidad terrenal, mentalidad materialista. No os conforméis al modo de pensar de este mundo. Esa es la mentalidad humana meramente. No, quiero que tengas una mentalidad diferente, una mentalidad de Dios. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Mentalidad de Dios, sino aquí dice, más bien ser transformados, que tu mente sea transformada, que ya no pongas tu vista meramente en las cosas terrenales, que tu mente sea transformado. ¿Cómo? Por medio de la renovación de nuestra mente, que empecemos a recibir revelación y revelación y revelación de la palabra de Dios, hasta que de repente decimos, wow, el reino, Señor, no soy yo, Señor, es el reino. Lo importante no soy yo, Señor, tú eres el importante. No estoy aquí para servirme a mí, Señor, estoy aquí para servirte a ti. Y de repente empezamos a tener la mentalidad del reino. De modo para que vuestra mentalidad sea renovada, nuestro entendimiento sea renovado, dice, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios. Entonces, con la mentalidad del reino, entramos en la voluntad de Dios, la voluntad buena, agradable y perfecta. Y empieza a pasar. Primero es buena, wow, ya estoy haciendo el reino de Dios. Después es agradable, wow, Dios mire, dice, me agrada lo que está haciendo esa persona. Y luego es perfecta, al grado que ya no solamente hacemos lo que Dios nos manda, sino hacemos aún los pensamientos del corazón de Dios. Señor, quiero hacer más para ti, esto no es suficiente, quiero más, quiero más, quiero más para el Señor. Porque al final de cuentas, por esta tierra solamente vamos de pasada. Somos, como dijese la palabra de Dios, peregrinos en esta tierra. Colosenses capítulo 2, capítulo 3, perdón, versículo 2 lo dice así, lo dice muy bonito. Poned, aquí está la mentalidad del reino, aquí está la mentalidad del reino. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Qué debemos estar dispuestos a dar para ser personas del reino? Y antes de esa pregunta, quizás la voy a hacer la siguiente. Si me está entendiendo un poquito de lo que estoy diciendo, aún si me entiende lo básico en lo que estoy diciendo, yo le hago la pregunta, porque el plan de Dios es que usted sea una persona del reino, un hombre del reino, una mujer del reino, un matrimonio del reino, una familia del reino. Aleluya. Pero yo le hago la pregunta, ¿quiere ser usted un hombre del reino? ¿Quiere ser usted tener un matrimonio del reino? ¿Quiere tener realmente una familia del reino? ¿Quiere tener hijos del reino? Amén. ¿Qué debemos estar dispuestos a dar, a sacrificar para poder ser personas del reino? Porque si queremos ser personas del reino, la Biblia nos enseña cómo podemos ser personas del reino. Es más, le hago la pregunta, ¿son todas las personas que se dicen ser cristianos o creyentes hombres y mujeres del reino? ¿Qué es la respuesta? ¿Son todas las personas cristianas realmente personas del reino que están avanzando el reino de Dios? Dígame usted, ¿qué pasaría si de repente la iglesia de Jesucristo aquí en Texas o aquí en Estados Unidos
todas las personas fueran personas del reino, Aleluya. concentrados en avanzar al reino de Dios. Hermanos, en 2 años tuviéramos un avivamiento increíble, en la que Aleluya. prácticamente toda la gente de Estados Unidos se convertiría. Pero desgraciadamente es un grupito de personas muy pequeño los que realmente sí se preocupan por eso, y más del 90% ni siquiera saben lo que es ser un hombre, una mujer del reino. Bueno, entonces viene otra vez la pregunta: ¿qué debemos estar dispuestos a dar para ser personas del reino? Mateo capítulo 13, versículo 44 nos lo dice, y luego más adelantito el versículo 45 y 46 también. Pero vamos a leer el versículo 44, Mateo 13, 44. Dice así: además, el reino de los cielos, ahí está, el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Alguien dígalo conmigo: un tesoro escondido. Tesoro escondido. Está tan escondido que mucha la gente ni siquiera sabe dónde está. Está tan escondido que mucha gente ni siquiera lo ha visto. Está tan escondido que mucha gente no ha recibido la revelación de lo que es el reino de Dios. Está tan escondido que la mayoría de la gente, aún cristianos, ni siquiera entienden, ni siquiera saben lo que es el reino de Dios. Quiero, como te lo he dicho otras veces, antes de morir en estos próximos años, levantar 100 obras nuevas para Cristo Jesús. Aleluya. No tenemos ambiciones personales. Nuestra ambición es avanzar el reino de Dios. Debemos predicar este evangelio. Esto es lo que no se está predicando hoy en día en la mayoría de las iglesias. Ya no se predica esto. Sin embargo, otra vez lo vuelvo a leer, Mateo 24, 14, Jesús diciéndolo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. He peleado la buena batalla. Sí he tenido dificultades, pero ninguna de las dificultades me ha parado. He seguido adelante. He acabado la carrera. Cumplí. El diablo me quiso tumbar y de vez en cuando quizás me dio una sacudida, pero me levanté y seguí adelante. He guardado la fe. Y lo dice el versículo 8: por lo demás, porque cumplí predicando el evangelio del reino, avanzando el reino de Dios, me está guardada la corona de justicia. Muchos quieren corona, pero sin pelea. Quieren corona, pero sin avanzar el reino. Porque he avanzado el reino, me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor dará, el Señor juez justo, en aquel día, no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan su venida. Y aquellos que esperan su venida se purifican a sí mismos. Aquellos que esperan su venida avanzan el reino de Dios. Ay de nosotros si morimos sin ser personas del reino. Seremos como aquellos siervos inútiles que no hicimos aquellas cosas para las cuales fuimos creados. Escúchame bien. ¿Cumple toda persona cristiana o creyente el ser una persona del reino? Desgraciadamente no. Marque lo que le digo aquí. Solamente un pequeño remanente lo cumple. Un pequeño remanente de hombres y mujeres. Pero la pregunta es: ¿serás tú parte de ese pequeño remanente? Apocalipsis 12, 17 lo dice. Dice: entonces el dragón se enfureció contra la mujer, la iglesia, la mujer, y fue a hacer guerra contra el remanente. El diablo hace guerra contra el remanente, porque esos son los que avanzan en el reino de Dios. De la simiente de ella, las cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El diablo hace guerra en contra del remanente porque no quiere que tú te levantes para ser parte de ese remanente. Quiere que tú digas: ay no, eso es demasiado, no, mejor me la llevo tranquilo. Apocalipsis 12,
11 lo dice. Y ellos, o sea los fieles, le han vencido al diablo, aunque vino con muchos ataques, por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. ¿Quiénes son los del remanente? Los del remanente son aquellas personas que en los tiempos de apostasía, marque lo que le estoy diciendo aquí, por favor. Estamos viviendo en tiempos de apostasía. ¿Qué significa apostasía? Cuando la iglesia en general, cuando la mayoría de los cristianos se apartan de caminar rectamente con Dios y se van a otros tipos de evangelios. Y eso lo estamos viviendo ahorita. Vivimos en los tiempos de apostasía. Dice la Biblia que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y estamos viviendo en esos tiempos aquí en Estados Unidos. Amén. Especialmente. Son en aquellos tiempos de apostasía. El remanente son aquellos que se mantuvieron fieles, con mentalidad del reino, entregados totalmente al reinado de Dios. Escúcheme bien, por favor, un poquito más. David era un guerrero. Óigame bien. David era un guerrero valiente. Y llegó el momento cuando a David se le unieron unas cuantas personas y eran de lo peor. Pero David empezó a preparar a esas personas, y de esas personas que eran de lo peor, David levantó un tremendo ejército, y de ahí se levantaron generales, personas dispuestas a ir por donde quiera y proclamar y hacer, con el propósito de hacer a David rey. Cuando David vino a ser rey, estas personas todavía siguieron peleando a favor de David y avanzaban y alcanzaban más territorio para David. Llegó el momento cuando David tenía un gran ejército, y no solamente tenía un gran ejército, marque lo que le digo por favor aquí, tenía un gran reinado. En su reinado había muchísimas personas, miles y miles de personas, pero entre todo su reinado había unas cuantas personas, esos soldados valientes, que eran el remanente, los que realmente avanzaban el reino de David. David es un tipo de Jesucristo. Dios también tiene un reinado, y hay muchas personas que quizás se van a ir al cielo, aunque sea de panzazo. Pero entre el reinado de Cristo Jesús, Dios quiere levantar soldados, Dios quiere levantar guerreros, Dios quiere levantar generales del ejército de Dios. Ese remanente que dice: Señor, estoy totalmente enamorado de ti, te amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, y voy a vivir consagrado para avanzar tu reino. Que aunque esté trabajando, o aunque esté haciendo lo que esté haciendo, entiendo que mi trabajo principal es prepararme y avanzar tu reino con todo mi corazón. La pregunta es: ¿serás tú parte de ese remanente? ¿Serás tú parte de esos vencedores? Dios está buscando personas como los soldados de David. Déjame terminar. En esta tarde, la verdad, el Espíritu de Dios está aquí. Porque la Biblia así dice: mis ovejas oyen mi voz. La pregunta es: ¿estarás oyendo al Espíritu de Dios que te llama y que te dice: quiero que seas parte de ese remanente? Mateo 22:14 dice: porque muchos, Jesús lo dijo, son los llamados. La verdad, así lo creo, que Dios te está llamando a ti, a ti, a ti, a ti. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Bueno, Dios te llama y te dice: quiero que seas parte de mi remanente. Tú dices: sí, Señor, sí quiero ser parte. Y luego te dice: ok, vamos a ver, te voy a poner una prueba. Quiero que por 21 días me busques con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Quiero
quiero que por 21 días te consagres a mí. Quiero que por 21 días trates de vivir para mí. No sin dejar de hacer lo que estás haciendo, sino donde quiera que andes, que me representes. ¿Y qué si fallo, Señor? Si fallas, no te condeno. Vuelve a levantarte y vuelve a empezar. Aleluya. El reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Aleluya. Si te caes, levántate, sacúdete y di: Señor, fallé, límpiame con tu sangre, pero volveré a empezar. 21 días es el reto solamente. Sí, Señor. Si lo logras hacer por 21 días, lo recibí de parte de Dios. Si lo logras por solamente 21 días, no es tanto tiempo, 21 días. Si lo logras por 21 días, Dios dirá: ok, tú eres uno de los escogidos. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Le llamé a muchos, pero la mayoría ni siquiera quisieron empezar, ni siquiera quisieron tomar el reto. Pero tú eres uno de los que aceptaron el reto. Y no solamente los que aceptaron el reto, sino que aunque flaqueaste y caíste, y el diablo se rió porque pensaba que ya te había vencido, te levantaste y seguiste adelante como un fiel guerrero. Y Aleluya. al final venciste a través de Cristo Jesús la lucha y la prueba, y ahora eres más que vencedor. Ahora tú eres parte de los escogidos. Eres parte del remanente. Tengo una teoría, y no estoy diciendo que necesariamente sea así, pero después te la predico. Pero la teoría que tengo es que cuando Jesucristo venga en otra ocasión, ¿cuándo saben que Él viene otra vez? Cuando Jesucristo venga, voy a hablar primeramente en el rapto. Esa es mi teoría. Teoría solamente, no es doctrina. Pensamiento de Eloy Mesa, no es doctrina. Pero mi teoría es esto, basado en la Escritura. La Biblia dice que cuando Jesucristo venga, Él vendrá como un ladrón. ¿Como un qué? Aleluya. Como un ladrón en la noche. Y la Biblia dice que nosotros somos, o debemos de ser, su tesoro especial. ¿Me estás escuchando? Óyeme bien. Cuando un ladrón viene, no dice que Jesucristo es un ladrón, viene como un ladrón, es la palabra sorpresivamente. Pero cuando un ladrón viene a una casa, yo no sé si te han robado. Hay una ocasión por descuido nuestro, y fue culpa nuestra, la mera verdad. No hicimos la aseguranza completa en la casa que debíamos haber hecho. Salimos por ahí de vacaciones, y cuando volvimos habían entrado en la casa. Pero ¿sabes qué me di cuenta? Que prácticamente no se llevaron nada. ¿Sabes qué se llevaron? Se llevaron casi nada, solamente las alhajas y un poquito de dinero que había ahí. Pero las alhajas sí eran buenas alhajas. El ladrón, ¿sabes por qué? El ladrón de los profesionales busca principalmente el tesoro, las alhajas. Entonces mi teoría es esta: que cuando Jesús venga en el rapto, Él viene por las alhajas, por aquellas personas que guardaron sus ropas, por aquellas personas que fueron fieles, por aquellas personas que dijeron: Señor, yo quiero ser parte del remanente. Bueno, esa es teoría mía solamente, no me lo creas si no quieres. Y que los demás se quedarán a pasar la gran tribulación para purificarse. Tengo muchas escrituras para eso, pero esa es solamente una teoría, no es doctrina. Amigo, yo no sé tú, pero yo quiero ser parte del remanente. Aleluya. Yo quiero estar preparado para el Señor. Yo quiero purificarme. Por eso dice la Biblia: el que tiene esta esperanza de irse con Él, se purifica
a sí mismo, se consagra a sí mismo, así como Él es puro. Pero si la persona dice, mi Señor tarda en venir, mi Señor, note cómo dice mi Señor, es cristiano, es creyente, ahí se va, después, más allá me pongo bien, creo que Dios no importa si ahí vive una vida al troche moche y ahí se va. Dice la Biblia, el Señor de tal persona vendrá cuando menos lo espera y pondrá su parte con los impíos. Eso me enseña a mí que hay algunos creyentes que se van a perder. Bueno. Amén. Bueno. Y si quiere más escrituras, hay 10 vírgenes. Las 10 eran vírgenes. Las 10 le llamaban Señor. Pero 5 fueron prudentes y se prepararon el remanente y llenaron sus lámparas con aceite, se consagraban a Dios. Y 5 fueron insensatas. Ahí se va. Y cuando menos lo acordaron, el Señor de esas vírgenes vino en el rapto. 5 se fueron y 5 se quedaron. ¿Quiénes son los que se fueron? Mi teoría, los del remanente. ¿Quiénes se quedaron? Los que iban a la iglesia, pero eran cristianos ahí al troche moche. 2 personas estarán en la iglesia, 2 evangélicos estarán en la iglesia, 2 pentecostales estarán en la iglesia, 2 carismaniáticos estarán en la iglesia. Uno será llevado y el otro será dejado. ¿Qué me enseña eso a mí? Me enseña que aún en algunas parejas hay uno que se irá con el Señor y otro que jugó con las cosas de Dios y se quedará. La pregunta es, ¿de cuál serás tú? Por favor, ponte de pie. Y ahora yo te invito en el nombre de Jesús, no para todos, para los que gusten. Si tú dices, yo quiero ser parte, yo estoy dispuesto a, por 21 días, consagrarme, por 21 días buscar a Dios, por 21 días aceptar el reto de 21 días buscar de las cosas de Dios, sal de tu asiento y ven para acá rápidamente. Vente rápidamente. Acérquense más. Gloria sea al Señor. La revelación del Evangelio del Rey. Tremendo, ¿verdad? Sabe que este mensaje lo grabé meramente un estudio que di así en las mañanas, y lo grabé sin notas, pero lo bueno es que lo grabé. Después que lo grabé, tomé las notas y hice el mensaje. Pero yo ya tenía otro mensaje que les iba a enseñar a ellos, y de repente Dios me empezó a enseñar, y sin ninguna nota, así como se lo dije a usted, así lo grabé, sin notas. Pero Dios me estaba dando escritura tras escritura, y de ahí salió este mensaje. Por eso yo creo que es un mensaje con el sello de Dios, que ni siquiera fue planificado. Pero yo creo que eso es lo que el Señor le quiere decir a la iglesia. Y la Biblia dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Entienda por favor el reto que estamos tomando. El reto es que desde hoy, por 21 días, usted empieza a purificarse, a limpiarse, a buscar de Dios y a decir, Señor, quiero soltar cualquier cosa que me está parando. Porque marque bien, los israelitas cuando salieron de Egipto fueron de los escogidos, pero al final los israelitas pusieron más su vista en los bienes materiales, en la tierra prometida, que sí era de Dios, que Dios quería dárselas, ningún problema, pero pusieron más sus ojos en eso que en el compañerismo y la armonía y la comunión y el amor con Dios. Y cuando hicieron eso, se desviaron del plan de Dios para sus vidas. ¿Y saben qué sucedió? Siguieron viviendo, en lugar de la mentalidad de Dios, siguieron viviendo con la mentalidad de esclavos.
Y hoy en día habemos muchos que Dios nos ha librado del reino de las tinieblas, pero seguimos todavía con la mentalidad de esclavos. Esclavos a las cosas terrenales, esclavos a los vicios, esclavos a ciertos pecados. Cuando ya el Señor dijo: puedes ser libre, ya no tienes que ser esclavo. Puedes ser libre si tú lo quieres. Solamente clama a mí, créeme en mí, acepta tu libertad. Hoy vamos a hacer una oración consagrándole a Dios y decirle: Señor, ayúdame. Quiero, Señor, 21 días consagrarme a ti. Después de la oración te quedas aquí, porque tengo una última palabra más que te quiero dar. Ponte tu mano en el corazón y ora conmigo. Di así: Padre, en esta tarde he entendido la importancia del Evangelio del Reino, de ser una persona del Reino. Ahora, seas hombre o seas mujer, di mujer o hombre, la que aplique a ti. Yo voy a decir hombre. Señor, quiero ser un hombre del Reino y quiero vivir para tu reino. Por 21 días quiero prepararme, quiero consagrarme, quiero orar todos los días, quiero buscarte todos los días, quiero purificarme para ti y quiero que me prepares para ser un hombre del reino, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, amén. Aleluya. Padre, yo te pido por cada persona que ha hecho esta oración, Señor Padre. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a vivir para ti, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.